Señor, una vez más te damos las gracias por tus bondades, te damos las gracias por tu palabra, por la revelación tuya, porque tú te has revelado al hombre. Te damos las gracias también porque tú permites que el hombre pueda ocuparse de tu palabra y además entender las cosas que solamente pueden entenderse por el Espíritu de Dios. Te damos las gracias por ser tuyos, por hacer morada en nuestros corazones, en nuestras vidas. Pues si no fuera así, no tendríamos ninguna entrada a tu palabra. Queremos rogarte tu ayuda, tu bendición, que tú nos ayudes a entender y a santificar nuestras vidas a través de tu palabra. Y también enseñarnos a nosotros mismos para enseñar a otros tus verdades. Quedamos en tus manos, rogamos por tu pueblo, por aquellos que aún no son tuyos, que aún no te conocen, que aún no han recibido a tu Hijo. Queremos rogarte por cada uno de ellos. Quedamos en tus manos en este estudio, lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Vamos entonces en esta parte a terminar, Dios mediante, el capítulo uno. A lo mejor va a ser más cortito, pero la idea es terminar el capítulo uno y después comenzar el 2 en otro momento. Entonces, veamos capítulo uno, versículo 47 del Evangelio de Juan. Juan 1, 47. Dice así: Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta ahí nomás vamos a leer. Entonces, en el estudio anterior vimos el caso de Natanael, ¿ya? El trabajo evangelístico, ¿ya? Podemos decir misionero, ¿ya? De quienes iban conociendo al Señor, acercándose al Señor. Entonces, habían distintas formas. Algunos por Juan el Bautista, ¿verdad? Que indicaba al Cordero de Dios. Otros por los mismos discípulos, seguramente, Felipe, a través de Andrés y Pedro, probablemente, que eran de la misma ciudad, y Felipe a Natanael, y así. También seguramente Jacobo, hermano de Juan, a quien el mismo Juan le hablaría, que no aparece aquí, pero estarían ya en ese momento alrededor de 6 discípulos con el Señor. Entonces, aquí hemos visto previamente lo de Natanael y vamos a ver que la conversación que tiene con el Señor y su respuesta a, a la mención del Señor respecto a que Él es el que conoce todas las cosas, es el Dios omnisciente. Y Natanael no se restringe, ¿verdad? No se resta a rápidamente reconocer quién es Él y lo menciona. Es un asunto que es ver y creer. Por eso Felipe le dice: ven y ve. O sea, es decir, ven y verás y te darás cuenta quién es Él. Es decir, hay que ver para creer. Así decimos nosotros, ver para creer. Él vio y creyó. Y por supuesto, vio y también escuchó. Pero es lo mismo que la palabra de Dios, ver y escuchar la palabra de Dios para creer que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces aquí está ese punto, el punto de que Él ha manifestado su gloria y a través de manifestar su gloria, Él manifiesta que es realmente el Hijo de Dios, el Rey de Israel, como lo expresa Natanael. Entonces veamos el 48 primero, ya lo hemos visto, pero lo vamos a repasar. Dice: le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo:
antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces, expresando y brevemente en el capítulo 47 que el Señor lo conocía, sabía quién era esa persona, ¿verdad? Y le dice un verdadero israelita en quien no hay engaño. De hecho, sabría su nombre, pero aquí no lo expresa, no necesitaba eso, pero no lo mencionó por nombre, pero sí por su carácter. No como a Pedro lo mencionó por nombre y le dio otro nombre, ¿verdad? Relacionado con su función posterior. Entonces, un verdadero israelita en quien no haya engaño. Entonces, una persona como Natanael, uno puede decir, bueno, ¿realmente él se creía eso que dijo el Señor? Es que realmente era un verdadero israelita, de corazón, porque era uno que esperaba al Mesías. Y él no era mentiroso. Él no era salvo, pero no era mentiroso. Él era sincero. Entonces, el Señor al ver eso, y se ve poco, Natanael sintió que esa persona sí lo conocía de veras, porque la descripción era precisa, era exacta. Por eso le pregunta, ¿de dónde me conoces? Entonces le dice, respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Entonces lo hemos visto, ¿verdad? Que no había ni una posibilidad de que alguien le informara sobre Natanael. Y también hemos visto que seguramente había una distancia imposible de que él lo viera debajo de ese árbol, en donde estaría meditando, pensando o tal vez leyendo, no sabemos, pero estaría meditando por lo menos debajo de esa higuera frondosa que da sombra. Entonces respondió Natanael y le dijo, ¿ya? Ahora, no es que el Señor le haya hecho una pregunta, sino que simplemente él expresa, ¿verdad? Y le responde a Natanael, ¿de dónde me conoces? Y ahora respondió Natanael y le dijo, es una forma de continuar la conversación, porque el Señor no le hizo ninguna pregunta. Entonces, en un sentido, también ese responder se puede expresar como tomar la palabra. Entonces, él tomó la palabra, pero no está respondiendo, simplemente está tomando la palabra. Y, y tal vez, aunque el Espíritu de Dios todavía no se recibía de manera permanente, sino después del día de Pentecostés, seguramente Dios, así como lo hizo con Pedro, ¿verdad? Esto te lo ha revelado mi Padre cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Seguramente aquí el mismo Dios también lo reveló por su Espíritu, quién era esa persona que le estaba diciendo quién era Él, lo que Él era. Y que nadie más que Dios podía llegar a esa sabiduría y a esa claridad y al acertarle tan bien respecto a la descripción. Y esto muestra que el Señor, que Dios conoce a todos los hombres. Por eso ahí en el verso 25 del capítulo 2 dice así, o 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. A Natanael lo conocía, pero sí él era de fiar. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, porque muchos habían creído en su nombre por causa de las señales, pero en realidad no eran como Natanael, sino que eran hombres no sinceros, no eran fiables. En cambio, Natanael sí. Por eso, lo que va a decir ahora, lo va a decir un hombre que el mismo Señor lo describió como un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y dice, respondió o tomó la palabra Natanael y le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. De inmediato reconoció, seguramente con la ayuda de Dios, no sabemos, el Espíritu de Dios, porque no, aquí no le dice que se lo reveló el Padre, pero sí, seguramente esto tiene que ser de Dios. Uno cuando el hombre reconoce a Dios, es una obra de Dios. Cuando el que aún no conoce a Dios llega a darse cuenta de quién es Dios, de que Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios mismo y el Redentor, es una obra de Dios. O sea, Dios siempre está.
Por eso el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, justicia y de juicio. O sea, Él está siempre en aquellos que se interesan en las cosas de Dios. Él está siempre ahí ayudando a entender la verdad. Y Natanael está buscando la verdad. Por eso no había ningún problema, era un corazón dispuesto a creer a lo que Dios, a la manifestación divina, como la respuesta del Señor, y a lo que Dios le hablaría a su corazón respecto a esa persona, que es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Primero lo dice Rabí, o sea, tú eres un grande, tú eres un maestro, o sea, no puedes tú no ser un maestro por decir estas cosas. ¿Cómo se lo dice Nicodemo? Le dice, Rabí, es decir, maestro, hombre grande, un grande, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Natanael pensaría lo mismo, o sea, no puedes ser menos que Dios, ¿verdad? Habiendo hecho esa revelación que me has hecho recién, que me has visto antes que Felipe me hallara. Entonces le dice, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Es una declaración fuerte. Es una declaración que no se puede hacer tan fácilmente. Nunca lo hizo, si estuvo en el bautismo de Juan el Bautista, nunca lo hizo con respecto a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista nunca manifestó, expresó algo como lo que el Señor aquí expresó respecto a Natanael. Nunca. Entonces, aquí había algo distinto. Reconoce entonces a Juan el Bautista como el precursor, el que está presentando al Señor, y aquí como el Hijo de Dios. Es decir, que tú eres Dios, porque en el término relacionado con la ley, cualquiera que dijera que es hijo de Dios se está haciendo Dios. Entonces él está reconociendo como Dios, aquí, sin ningún problema, sin ninguna restricción. Nadie podría decir lo que dijo si no fuera Dios. Entonces le está reconociendo como Dios. Tú eres el rey de Israel. Entonces le está reconociendo como el Mesías. No solamente el Mesías en este momento, sino el Mesías que en algún momento se iba a manifestar como tal. Entonces el rey de Israel, y el rey de Israel tenía que ser ungido. Por eso es el Cristo, porque el rey era ungido de Dios como David, el mismo padre del Señor en cuanto a la carne. Entonces le dice, tú eres el rey de Israel. Vemos algunos textos que lo expresan también para que estén anotados y pueden servir también para la enseñanza nuestra y de otros también. La entrada triunfal en Jerusalén, Juan 12:12, dice así. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Y luego toma el asnillo, porque el asnillo era el animal en donde se subían los reyes. ¿Bien? Los reyes usaban los anillos y también los hijos, pero era él nomás, y se subió sobre un asnillo, igual que los reyes antiguos. Y otro texto, podemos verlo en Mateo 27:42. Aquí un poco despectivo, pero igual lo menciona. Mateo 27:42 dice, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. O sea, él decía que era el rey de Israel. El asunto es que los otros no lo creían. Y menos ahora que estaba en la cruz. ¿Habría dudado Natanael al verlo en la cruz que era el rey de Israel? No, porque él conocía el Antiguo Testamento. Entonces él sabía que no era el momento de la manifestación del Mesías, en el sentido de ocupar su lugar. Pero que él lo era, no había ninguno como él, ninguno. Entonces dice, tú eres el rey de Israel. Israel significa el hombre que ve a Dios. ¿No? El hombre que ve a Dios. Así se cree que Jacob es el hombre de visión por excelencia. ¿Por qué? Porque él vio a Dios. ¿Ya? Entonces, Israel es eso.
Israel, algunos lo traducen el que lucha con Dios, pero en realidad es el hombre que ve a Dios, el que lucha con Dios, pero el que ve a Dios. Entonces, por eso se cree que Jacob es el hombre de visión por excelencia. A propósito, me gustaría defender un poco a Jacob porque hablan mal de Jacob. Pero Jacob, todas sus actuaciones fueron porque él no era creyente. Él sabía de Dios, pero él no creía en Dios. Y seguramente alguno dice, bueno, ¿en qué momento él creyó? A mi parecer, él creyó después de volver de Aram, no antes. Y cambió totalmente, totalmente, Jacob. Antes no, porque era inconverso, po. Entonces todas las triquiñuelas, todas las cosas que hizo y ayudado por su madre, pero su madre, Rebeca, lo hizo por causa de la revelación que recibió cuando nació Jacob y Esaú, su hermano. Entonces, y yo lo defiendo a Jacob por eso. ¿Por qué? Porque nadie lo defiende al pobre, po. Ya nadie lo defiende, ¿ya? Y él vio a Dios. ¿Y eso qué es eso? Entonces, Jacob era grande, pero en su momento, antes no, pero en su momento. Entonces, ese carnal somos nosotros antes de conocer al Señor, aunque tengamos cierto conocimiento de Él. Pero después Él era otra cosa, muy distinto. Me parece a mí que Él no era creyente hasta la vuelta de Aram. Entonces dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, una declaración divina, una tremenda declaración. Veamos otras declaraciones. Mateo 16:16, que es la que hemos mencionado. Dice, veamos el versículo 13, Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿El Hijo del Hombre qué? ¿Por qué dice el Hijo del Hombre? Y después lo menciona, lo vamos a ver ahí en el versículo 51. El Hijo del Hombre es el hombre perfecto, el representante perfecto, el segundo Adán. Entonces, por eso que dice el Hijo del Hombre. Y el único que se menciona a sí mismo como el Hijo del Hombre es el Señor, nadie más, nadie más. Solo Él tiene ese conocimiento. ¿Quién es Él realmente? No solo el Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre, el representante perfecto del hombre. Dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, a Juan el Bautista pensaban que era el Cristo. Aquí que él era Juan el Bautista. O sea, ya, ni una claridad. Elías, también pensaban que Juan el Bautista era Elías. Y otros Jeremías o alguno de los profetas. Lo mismo. En cuanto a Juan el Bautista, pensaba que era el profeta, o sea, el mismo Señor. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, allí enfatiza, porque dice, tú y no otro eres el Cristo, tú y no otro, lo enfatiza en el versículo 16. Y aquí en este caso el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los judíos siempre mencionan los cielos. Si ustedes se dan cuenta, no dicen el cielo, los cielos, porque ellos reconocen tres cielos, al menos, algunos dicen que siete, pero ellos, su forma de expresar son tres cielos. El tercer cielo es el cielo de Dios, según ellos entienden. Por eso dicen los cielos, en plural. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Algunos, en vez de expresar esto como una pregunta, lo expresan simplemente como una declaración y suena bastante bien. Miren, respondió Jesús, es decir, tomó la palabra, porque tampoco Natanael le está haciendo una pregunta. Entonces toma la palabra y le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Es una declaración. Y después le dice, cosas mayores que estas verás. O sea, el creer es un principio, si es así, aunque el original aparece como una pregunta, pero si fuera así, que suena bastante bien, solo como una expresión,
de una expresión con respecto a la fe de él. Si suena así, significa que él cree algo, pero la fe tiene que avanzar y desarrollarse. Verás cosas mayores que estas. O sea, con eso es mucho. Pero ¿sabes qué? Tu fe tiene que desarrollarse más y más. Entonces, si lo dejamos así como simplemente una declaración, dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Bueno, ¿sabes qué? Cosas mayores que estas verás. Entonces la revelación es progresiva. Si es así, la revelación es progresiva. Ahora, si fuera como una pregunta también. O sea, ¿crees por eso? ¿Sabes qué? Eso es lo primero, pero ahora verás cosas mayores. No suena mal tampoco, ¿ya? Si fuera como una pregunta. Entonces, respondió Jesús y le dijo, ¿saben? En Juan se ve mucho el diálogo del Señor con las personas individuales. ¿Ya? Después está Nicodemo, la mujer samaritana, el ciego, el inválido, ¿verdad? Etcétera. Tiene conversaciones, ¿ya? Con María, etcétera. Muy, muy personales, ¿ya? Muy individuales, personales. Entonces, aquí le conversa, ¿ya? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? O porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que Natanael realmente es creyente, que él creyó de verdad. Porque esa declaración no puede decirle a alguien que no cree, ¿ya? Como dice un texto ahí en 1 Corintios, nadie puede decir al Señor, Señor, pero de veras, sino por el Espíritu del Señor. Entonces le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. ¿Y quién no? ¿Y cómo no iba a creer si eso solamente podía venir de Dios? Cosas mayores de estas que estas verás. Entonces, veamos una descripción. Por causa de su fe, a Natanael le serían reveladas cosas mayores. Y no solo a él, sino también a los otros discípulos. También a los otros discípulos. Ellos también lo verían. ¿Ya? Entonces, dice mirar que contemplaría cosas mayores que él. A Natanael con eso le bastaba, porque lo había encontrado. Encontró al Mesías, el cual Felipe lo hemos encontrado, ¿ya? A Jesús de Nazaret, ya ahí tenía problemas con Nazaret, pero ahora que lo ve, cree. Al que estaba buscando lo encontró. Pero ahora, y con eso le bastaba, pero ahora lo que tenía que aprender es que esto era una relación progresiva con el Señor, constante. Hemos dicho que Natanael seguramente es Bartolomé, uno de los discípulos del Señor, uno de los 12, que aparece siempre en el quinto lugar en las listas. Bartolomé, hijo de ¿cómo dijimos? De Barti, algo así. Dijimos Bartolmai, hijo de Tolmai, ¿ya? Eso, Bartolomé. Y le dijo, de cierto os digo. Entonces aquí os digo está diciendo que él le dice a ellos, a vosotros, ¿ya? No a ti, sino a vosotros, a todos los discípulos, ¿ya? Entonces esto lo amplía. ¿A quiénes? A los 6 discípulos. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces al final es una fe que va a ser confirmada. Esa fe, eso que creyó Natanael va a ser confirmada. Que realmente este Hijo del Hombre es uno que viene del cielo y tiene una relación con el cielo. No es uno que nació de una mujer solamente y que igual que los otros, no. Es uno que sí nació de una mujer porque es hombre, el Hijo del Hombre, hombre perfecto, pero que ahora le va a mostrar a Natanael que Natanael tiene toda la razón. ¿Sabes por qué? Porque yo te voy a confirmar que realmente yo soy el Hijo de Dios, porque tengo una relación con el cielo. Pero el cielo se ha relacionado por amor y por deseo de hacer bien al hombre
se ha relacionado con su creación, con el hombre. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ha venido a lo suyo para que le reciba. Entonces, aquí lo que va a expresar es la relación entre el cielo y la tierra. Y podemos decir que el medio, porque Él es el mediador de contacto entre el cielo y la tierra, es el Hijo del Hombre. Él es el contacto entre el cielo y la tierra. Vamos a ver después ahí seguramente como está pensando ya relacionado con la escalera de Jacob. Y le dijo, y aquí nuevamente el presente histórico, le dice, ¿ya? Y como lo repetimos como que lo estuviera viendo en el momento. Pero le dijo está bien, pero el original es un presente. Le dice, de cierto os digo. Entonces, de cierto es amén, amén. Y entiendo que en Juan es el único libro en donde aparece amén, amén junto. En los otros aparece amén, pero solo una vez. Entonces, aquí en Juan está confirmando todas las cosas de manera solemne. O sea, es una cosa seria, sus confirmaciones. Entonces, podemos describir ese desierto de esta manera. Traducido libremente significa muy solemnemente. Sirve con frecuencia para introducir una afirmación que expresa la conclusión de lo que precede. ¿Qué cosa? Le dice, tú eres el rey de Israel, tú eres el hijo de Dios, ¿ya? Y después le dice, cosas mayores que estas verás, ya, de cierto te digo. Es decir, introduce una afirmación que expresa la conclusión de lo que precede, ¿ya? Entonces, lo que precede, ¿ya? Cosas mayores verás, te lo aseguro, etc. Lo confirma. Pero es algo solemne, o sea, Dios no puede mentir. Entonces, cuando lo dice dos veces, él podría decir, ¿saben? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Ya, saben que el trato del Señor al hombre cuando lo conversa es muy, em, es una forma en que él aprecia al hombre y quiere ayudar al hombre. Entonces su conversación no es a nivel de Dios hombre. Él es Dios, pero lo hace con la sabiduría divina, pero sabiendo que a quien le está hablando es al hombre. Por tanto, lo trata con con mucha suavidad, con mucha sabiduría, con mucho tino para favorecer al hombre. Entonces le dice desiertos, desierto. La palabra amén significa confirmar, ¿ya? ¿Ya? Confirmar o asegurar. Habla de una base sólida. Esa es la palabra amén. Es algo seguro. Esa es la palabra que es amán en el Antiguo Testamento. Se usaba para mostrar aprobación. Originalmente era la forma en que alguien asentía o aprobaba lo que otra persona había dicho. ¿Ya? Entonces, no es amén como nosotros, ojalá así sea, sino que cuando era algo que se afirmaba, que se confirmaba. Nosotros lo usamos como así sea, pero en realidad es algo que se asegura, que se confirma. Y doblemente habla de solemnidad en lo que se dice. Entonces el Señor trata las cosas de Dios bien, pero al hombre lo trata muy bien. Si el Señor lo trata, si nunca trata mal. Cuando le dice, por ejemplo, en Mateo 23 a los fariseos, le dice que son hipócritas, etcétera, lo hemos dicho alguna vez, es porque le está diciendo para el bien de ellos, para que dejen de serlo, para que lo abandonen eso. Pero no porque quiere estarlos mal, sino para que lo abandonen. Algunos lo abandonaron, otros no. Entonces, de cierto os digo, ya solemnemente os digo a todos vosotros, de aquí adelante veréis el cielo abierto. Y cuando dice el cielo abierto, la forma de ese término es de manera constante. O sea, siempre abierto, siempre. ¿Ya? Entonces, ellos, la palabra ver ahí o mirar es la palabra apreciar, observar, contemplar. Entonces, es una parada, ellos van a ver constantemente. Le dice a los discípulos, no le dice a los demás. No, no es que todos lo van a ver, pero ellos sí. Lo que llama la atención es que aquí es la forma en que lo expresa es de una manera constante. O sea, se va a abrir y se va a mantener abierto el cielo.
el cielo abierto. Por eso, cuando, miren, en Mateo 17, veámoslo, vamos a ver si estamos bien en ese punto, ¿eh? Verso 5, capítulo 17 dice, mientras él aún hablaba, es decir, Pedro, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿No dice que el cielo se abrió? No sé. En el 3, Mateo 3, vamos a ver si hay alguna diferencia, me parece que sí. Verso 16 del capítulo 3. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Fueron abiertos y descendió como paloma. ¿Ya? Esto fue antes de la conversación con Natanael. Pero aquí no dice que fueron abiertos, no sé, ya estamos, solamente esas son cosas que hay que confirmarlas. Pero aquí dice, mientras él aún hablaba en el monte de la transfiguración, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, etcétera. No se abrió, estaría abierto, solamente aparece la nube, ya que la nube manifiesta la presencia de la gloria de Dios. Entonces veréis el cielo abierto desde algún momento y eso de manera constante. Eso al menos la forma en que está ese término. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. No sobre ellos, no sobre otra persona, sino sobre él. Veamos un poquito Génesis capítulo 28, el caso de Jacob. Génesis 28, verso 10. Génesis 28, 10. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, seguramente el tercer cielo según los judíos. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. La fidelidad de Dios en cuanto a su eh, propósito, ¿ya? A su voluntad. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, el sueño de Jacob lo que está diciendo es que Dios estaba atento a las cosas de la tierra y Dios iba en su fidelidad a cumplir con Jacob lo que le había dicho a Abraham y lo había confirmado con Isaac, su hijo, y ahora en Jacob. Y, y el cielo estaba atento a esto. Eso es más o menos lo que está diciendo. Y había una escalera, o sea, esa comunicación del cielo a la tierra. Y que el cielo está ocupado de las cosas de la tierra. Y los ángeles que suben y bajan, que son como espíritus, ¿verdad? Como fuego, ¿verdad? Son los ministros de Dios y también sirven a los santos. Pero aquí está en la otra punta el Hijo del Hombre. Por eso dice que los ángeles allá suben y bajan. Aquí suben y bajan, dice, sobre el Hijo del Hombre. Entonces, por así decirlo, la figura allá, que es tipo, y este el antitipo, le faltaba una partecita
¿ya? Que es el Hijo del Hombre, por decirlo de alguna manera, para que lo podamos ver. Entonces dice, de aquí adelante veréis, plural, el cielo abierto, a todos los que estaban ahí, les dice, y a los ángeles de Dios que suben y descienden. Los ángeles de Dios no tenían problema en subir y descender. De hecho, varones que eran ángeles se aparecieron, como el capítulo 18 de Génesis, se aparecieron dos varones y en el centro seguramente era el ángel de Jehová, es decir, el Señor, una manifestación previa del Señor antes de su encarnación, llamada teofanía, manifestación divina, sí, una manifestación divina, teofanía. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mira lo que iba a ver Natanael y todos los demás. Y eso confirmaría, lo repito, que lo que Natanael dice de él es real. Él es Dios, el Hijo de Dios. Y aquí se expresa como el Hijo del Hombre. Es decir, Él es el hombre que representará al hombre en la cruz, en toda su vida, siendo observado por Dios para contemplarlo y para también llegar a un juicio sobre él si es realmente apto para llegar a la cruz. Eso es claro, pero los animales en el Antiguo Testamento eran observados para ver si no tenían nada que pudiera impedir que pudieran ser parte de un sacrificio, porque tenía que ser perfecto, y el Señor lo era. Y el Hijo del Hombre es eso, el hombre perfecto, el hombre que es semejante a los hombres, pero sin pecado. Y era el único que podía llevar el pecado de todos los hombres. Pero aquí lo que está diciendo es que hay una relación entre el cielo y la tierra, y el intermediario, el mediador, es el Señor, que podríamos decir también figura de la escalera en el Antiguo Testamento. Pero aquí suben y bajan los ángeles desde el cielo sobre el Hijo del Hombre. Y los ángeles sirven al Señor. De hecho, previamente le habían servido cuando fue eh, tentado por el diablo en el desierto, previamente, antes de entrar directamente a su ministerio o al comenzar su ministerio. Y los ángeles le servían después de haber triunfado sobre Satanás. Y le servirán constantemente cuando él estaría en agonía. Cuando él fuera resucitado, seguirían sirviendo los ángeles, seguiría abierto el cielo y teniendo esa relación hasta el final. ¿Hasta qué momento? Hasta la resurrección probablemente. Lo que sí, ellos constantemente verían esa relación. ¿Cómo sería de estos discípulos que verían eso constantemente a los ángeles? Porque no creo que esté mintiendo el Señor, po. Y a los ángeles de Dios. O sea, veréis el cielo, lo veréis, y a los ángeles de Dios que sube y desciende sobre el Hijo del Hombre. Querido hermano, no busque ver eso ahora, ¿eh? Porque hay personas que están buscando eso. Yo he conocido personas que están buscando eso y se imaginan cosas. No, eso era cuando el Señor estaba aquí. Y expresa eso. No solamente que Él viene del cielo, sino que hay una relación constante del Hijo del Hombre con el cielo. La escalera es la mediadora, ya que está acá en la tierra abajo y en el cielo. Y los ángeles son aquellos que en un sentido manifiestan que esto es una obra de Dios, porque ellos sirven a Dios en este aspecto. Muy bien. Entonces, lo repito, no busque ver esto ahora, ¿eh? Es cuando el Señor estaba en la tierra, ¿ya? Entonces, vamos a leerlo y lo dejamos hasta ahí. Y le dijo, disfrutemos un poquito de esto. De cierto os digo, con solemnidad, con gran solemnidad. Y dice que las fiestas son de gran solemnidad. O sea, ellos no se estaban riendo, no, ellos lo tomaban en serio. De aquí adelante veréis el cielo abierto constantemente y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién sino Dios podría declarar esto? ¿Quién sino Dios, que no miente, podría dar a conocer esto que Dios el Padre estaba haciendo e iba a hacer? Solo Dios, porque eso tiene que haber acontecido. Nunca dice que eso no fue así. Muy bien. Vamos a dejar ahí este estudio, en los últimos versículos, y vamos a comenzar de inmediato el próximo estudio en el capítulo número 2. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, queremos darte las gracias por tu palabra, darte las gracias por el avanzar en el conocimiento tuyo y de tu Hijo,
Queremos rogarte, así como sucede con Natanael, que él no solamente iba a quedar en la declaración del Señor sobre él, sino que iba a haber mucho más, mucho más. Esa constancia del cielo abierto y los ángeles que suben y bajan, esa mediación del Hijo del Hombre para con los hombres, como el sacrificio del Cordero de Dios que previamente había sido anunciado por Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Pero también de ahí iba a comenzar unos años maravillosos de ministerio y de enseñanza, en que ellos iban a recibir la instrucción del Hijo de Dios, nada menos, para que ellos pudiesen madurar, avanzar y progresar en su vida de fe. Tropiezos como todos nosotros los tenemos, pero la instrucción queda. Queremos darte las gracias por tu palabra, rogarte por aquellos que aún no conocen al Señor y aquellos que se pierden el poder contemplar y observar estas maravillas que aparecen en tu palabra. Queremos quedar en tus manos y rogarte por ellos, por aquellos que están enfermos, por aquellos que sufren. Lo hacemos todo en el nombre amado y santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Muchísimas gracias.